Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias por la paciencia. Gracias, Julián, por tu presencia. Voy a presentar a Julián, que nos va a compartir fragmentos de un trabajo y luego va a comentar un poco sobre su obra en general. Julián de Angiolillo es licenciado en Artes Visuales por la UNA, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en Dramaturgia. Realizó los largometrajes Hacerme Feriante, Cuerpo de Letra y La Gruta Continua, y piezas breves como Suite Matanzas, Condominio y Autosocorro. Entre sus obras de sitio específico se cuentan las instalaciones Dirección de Paseos en el Jardín Botánico, Informe del Aire en Móvil, La Reemplaza en Bienal de Performance y el emplazamiento Antrópolis en Tecnópolis. Obtiene el premio Lucio Fontana, el premio Elena Poggi de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, premio de residencia en la Cité des Arts de París, el premio Sur del Mejor Documental, premio del Jurado Fidox y el premio Ricardo Rojas al ensayo por su libro La Desplaza, Biogeografía del Parque Rivadavia. Sus obras son exhibidas en diversos espacios, museos y festivales nacionales e internacionales. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Agrego que su último largometraje, La Gruta Continua, tiene una proyección mañana por la tarde a las 19:30 en Móvil, gratuita, al aire libre, así que quedan todos invitados, muy recomendada. Gracias, Julián, te doy la palabra. Gracias a vos, Patricio, gracias a todos y todas por la invitación. Me siento muy honrado, espero estar a la altura de las circunstancias y voy a comenzar con un fragmento de La Gruta Continua de esta película y luego voy a hacer una presentación, un recorrido de cómo un poco se fue construyendo la película. Empiezo desde acá. Sofia, in questo momento Sofia. La grotta in questo momento sta soffiando. È l'aria che esce forte, che muove il fiore. È autunno, quindi fuori la temperatura è ancora calda. E questo ingresso in questo momento si comporta da ingresso basso. Soffia. Poi ci sono le stagioni intermedie in cui inverte e l'ingresso non soffia, non aspira e quindi non si riesce a capire se è basso o è alto. A una prima osservazione. E poi invece nei mesi invernali, quando fa freddo, questo stesso ingresso aspira, e comportandosi di nuovo da ingresso basso ma invernale. Questo qui è un ingresso basso, in questo momento che soffia, fa ingresso basso estivo. Lo troviamo un modo prima di andare. Ara, guarda, guarda. Questo non è il vento, eh. Questa è la grotta. Ah? Sembra che funzioni. Ha fatto un sospiro.
Opla! Siamo nel meandro. L'aria sale verticale. E adesso scende. Ora scende, guarda. Ora sta tornando. Ancora torna. Torna. Ecco il filo. Ancora aria che scende. Ancora scende. Ancora scende. Come dicevano i testi indiani, le Upanishad, dicono che le montagne sono il fegato e i polmoni della terra. E allora questo interesse per le correnti d'aria eccita lo speleologo. E non è vero che sappiamo già tutto. Per esempio, perché l'abisso dei passi perduti o F33, perché soffia sempre? Se io potessi fare una fotografia istantanea di tutto un complesso sotterraneo, a seconda di com'è la corrente d'aria in quel momento, avrei fatto una cosa che non si è mai fatta. E purtroppo adesso la speleologia piange su se stessa. Cioè gli ultimi problemi, i danni che facciamo noi speleologi all'ambiente. Ma voi siete della gente che si dà le martellate sulle palle da sole. Siamo tra i pochi innocenti di questo mondo di merda. E ti devi dire no, non è vero, sono colpevole anch'io, perché è di moda essere senza palle, ecco, perché è di moda essere sempre dalla parte del torto, no, ma è colpa mia. No. Questo rifugio teneva 500 persone. Le persone che entravano nel rifugio potevano stare anche 6-7 ore perché doveva passare il tempo del bombardamento e dopo c'era il periodo del controllo degli edifici per la messa in sicurezza. Come vedi, la natura si prende di nuovo, si impossessa del buco. Questa galleria storica adesso è diventata un simbolo del rapporto più corretto che ci deve essere tra uomini e natura. L'entropia che esiste all'interno delle cavità è un esempio di come dover rallentare la frenetica incremento di attività umane sul pianeta per contenere l'aumento della temperatura.
È come se la Terra avesse la febbre, noi dobbiamo rallentare. Nelle grotte, un po' perché manca il cibo, un po' perché non arrivano radiazioni di nessun tipo, la vita è lenta. Bueno, que sea la completa esto, pero mientras tanto. No, pero bueno, pero cerca. Bueno, la vida es lenta, esto es un fragmento de la película. En principio, bueno, es un recorrido por diversas instancias que involucran subterráneo, habitantes del vacío, como se autodenominan a veces. Esta es una ilustración de 1877, se llama una ilustración del libro de Verne, Las Indias Negras, de Jules Le Carperet. Y me hace recordar un poco también en esos años el libro, ¿no?, de Gabriel Tardet, Fragmentos de Historia Futura, también en relación a la vida es lenta, una utopía muy particular de esos años, bastante contemporánea a los libros de Verne, en el cual plantea un escenario planetario en el cual se extingue el Sol, hay una nueva glaciación que obliga a la humanidad a descender a las grutas, ¿no? Entonces, utopía negativa, ¿no?, digamos, genera como una suerte de descenso definitivo, autoinfligido desde ya por la misma humanidad. El libro es muy particular porque no tiene personajes, no es un libro de peripecias como los de Verne, digamos, tiene personajes que realizan sus aventuras, sino más bien que un libro casi escrito como un tratado sociológico en el cual la sociedad entera, ¿no?, que era abogado, entonces se ocupaba mucho por las instancias de derecho y por entender cómo esto podía ser posible. Bueno, está escrito de una forma muy particular, habla de, habéis observado en el Museo Retrospectivo este extraño instrumento que sus padres llamaban baraguas, que tiene formas muy especiales de plantear cómo esta utopía se consolida. La utopía consiste en la completa eliminación de la naturaleza viva, dice, sea animal, sea vegetal, con la sola excepción de la humanidad, de donde surge, por así decirlo, una purificación de la sociedad. Bueno, me parecía divertido pensar esto también en relación a estas cuestiones, lo que planteaba Pablo también respecto a la idea de la naturaleza, ¿no? Casi como llevar al extremo esta eliminación de una forma totalmente negativa, ¿no? Y es interesante también que estas ilustraciones, digamos, que los libros de Verne, estas primeras ilustraciones, coinciden o por lo menos anticipan un poco el inicio de la fotografía, ¿no? La fotografía empieza a ser técnica. Y si comparamos, por ejemplo, es un libro de Eduardo Martel, que es uno de los pioneros de la arqueología francesa. Estos, por ejemplo, son fragmentos de sus páginas, son ilustraciones que correspondían a sus libros totalmente científicos, escritos como tratados científicos. Sin embargo, la misma técnica de grabado son totalmente parecidos a las ilustraciones de los libros de Verne, ¿no?
Entonces me interesaba mucho este encuentro también desde la gráfica, ¿no? Desde el espacio subterráneo, lugar desde la ciencia, ¿no? Que en ese momento empezó a funcionar estos espacios. Tanto que Martel, al mismo tiempo, tiene una directora, al mismo tiempo que hacía estos libros científicos, de Salim, es Salismo, al mismo tiempo que hizo esto, empezó a hacer su propia indagación sobre la fotografía, ¿no? Que tiene tratados de fotografía subterránea, ¿no? Al mismo tiempo que hacía indagación. En el cual también, bueno, se explora las técnicas posibles, ¿no? Para iluminar el espacio, el magnesio, ¿no? Que era las formas de imprimir negativos, ¿no? En esas posiciones de oscuridad. Exposiciones largas, etc., ¿no? Y todo esto también surge en relación al turismo, ¿no? Bueno, entonces, una postal de la época, los trajes que usaban para hacer paseos realmente turísticos, ¿no? También las velas, ¿no? Eran exposiciones muy largas en aquel momento para imprimir las fotografías y usarlas como postales. También, bueno, han surgido toda esta serie de experimentos estereoscópicos, ¿no? De Cueva de Bengales, en Escocia, tiene una exposición propia, sinfónica. Esta idea del 3D es algo que viene hace mucho, ¿no? Del espacio y del paisaje, ¿no? Eso que hablamos recién del paisaje, que es esta medida una medida subjetiva, ¿no? Del entorno geográfico. Aquí vemos esta idea de permanencia que empiezan a tener la espeleología como una especie de actividad bastante amateur. Hay una serie de, bueno, en los 60 empieza a haber una serie también de experimentos, la microbiología, ¿no? Se calcula también como una disciplina de experimentación sobre cuándo pueden aguantar los cuerpos, ¿no? En condiciones subterráneas, largas estadías, ¿no? El caso de Michel Sistré parece más notorio, pero bueno, son cosas que se siguen pensando y todavía sigue habiendo proyectos al respecto. Acá vemos también una serie de situaciones que surgen en relación a la dialéctica con estos espacios, ¿no? En qué medida se vuelven espacios patrimonializables, ¿no? Un caso divertido de dialéctica que surge en el caso de Llobet, las cuevas ahí pinturas rupestres, pues se hace muy evidente, ¿no? Llobet, Altamira, Lascaux, pero en otras también empiezan a surgir este tipo de ambas los accesos que de alguna forma intentan proteger el espacio ahí, que han sido visitados previamente, ¿no? Esta es una de las réplicas de Llobet. Interesante como estos espacios se construyen artificialmente al lado de la cueva originaria, ¿no? Entonces empieza a haber un turismo que, justamente para no deteriorar, para que esta violencia lenta que hablaban hace un rato no se acelere sobre las pinturas y sobre el espacio propio subterráneo, de alguna forma es compensada con estos enclaves turísticos que replican las pinturas rupestres. Esto es Altamira, el Museo de Altamira, antes una arquitectura que de alguna forma imita pinturas, y esto es Lascaux. Obviamente todos este tipo de construcciones no las podemos encontrar en Sudamérica, ¿no? Solamente hay recursos limitados justamente en relación al patrimonio, patrimonio relativo, ¿no? Y hay muchas cuestiones que llegan a interpeladas para poner valor. En relación a eso, al tema de la
fresco, digamos, un poco, también se habló del barroco, el periodo barroco, el momento de la naturaleza. Esto es una cumbre del cultura occidental, ¿no? La garota de Buontalenti en Bogolí, en Firenze, la representación arquitectónica de la gruta, ¿no? Que es una moda de arquitectos artificiales, palacios, castillos, hay una idea también un poco nostálgica, ¿no? De la naturaleza representada en paisajes artificiales, domesticados también, ¿no? Porque incluso hay una idea también de perpetuar cierta idea de sagrado. Los jardines se agrupan fundamentalmente como polis, ¿no? Eventos que recorren el paisaje, el diseño de los parques, y esto puede verse, digamos, en todos los parques que incluso llegan al siglo XIX, llegan a Sudamérica, Pablo, en los 80, entiendo que esta gruta todavía sigue en pie, sigue construida, ¿no? Porque todavía se puede visitar en parte, pero bueno, es interesante como un paisaje un poco romantizado, que habla un poco también de esta primera época de urbanización, ¿no? En la cual todavía convive cierta idea rural de lo que es la ciudad. Bueno, lo totalmente heredero, ¿no? De la tradición romana, pero que bueno, se empieza a plantear por las ciudades, pues en Buenos Aires, Plaza Constitución, justo la ruta de Constitución, que es una foto de la época, es interesante ver la evidencia de los carruajes, la ruta justamente con la estación al lado de la ruta. Fácilmente la ruta en particular estuvo muy pocos años en pie. Un poco el punto de vista que estaba. Enseguida se volvieron obsoletas, digamos, enseguida se volvieron un lugar de amenaza urbana, un lugar en el cual aparecían sujetos de avería, diarios de la época, el cual la ruta de los gatos llegó a decirse, ¿no? Un lugar en el cual entonces acá la intención inicial, la cual la ruta podía ser turística, muy prontamente foto de interior, el cual vemos también que todo espacio de Plaza Constitución también, ¿no? Muchísimas más fotos. Aquí vemos, bueno, esta es una foto más de los últimos años, cuando ya se había demolido Torreón. Claramente hay una voluntad teatral también, una representación totalmente a moda, lo que vino después. Creo que también fue demolida post ciudad moderna, no se toleraba esto. De hecho hay registros de momentos de debate de Carlos Tais, diseñador de los parques más importantes en Buenos Aires, en el cual también él mismo decide poner las rutas porque de moda, ¿no? Un texto concreto no puede convivir con la ciudad moderna. En relación a la ciudad moderna, podría ser una especie de gruta más contemporánea, podemos decir. Es hormigón. También hay que decir eso, que las grutas también podían existir dado el cemento, ¿no? Fue también la paradójico la roca a través del cemento, la rocalla, ¿no? Este era un mini búnker, decían después en el Parque Rivadavia. Yo escribí un libro de investigación sobre el Parque Rivadavia, de la transformación que fue teniendo a lo largo del tiempo el espacio público. Y este es un caso particular porque en los años 80
necesidad del espacio público, la necesidad de dar un mantenimiento del espacio verde, se decide que haya alojar pequeñas sucursales del Banco de la Ciudad dentro del parque, que es una idea gótica, con oficinas que empiezan al público. También vean que hay un kiosco de Udeva, pero también la posibilidad de la historial que tenía Buenos Aires en este momento, y esta convivencia virtuosa. Los edificios eran muy particulares, a la colada no podía subir la terraza, de ahí la parque. Este es un registro que hicimos casi adolescente, puedo decir, con la cámara de SBS, con un amigo, él, la terraza del mini búnker, como se le dijo. Cuando ya estuvo abandonado, cuando ya no funcionaba como banco, porque en un momento también económicas, en el 2009, se cerró y entonces empezó a ser un espacio que, bueno, como vieron en el video, dentro de la película, el Vivarium, el museo en el cual al final convive refugio con el museo natural, el museo que hacen los voluntarios dentro del refugio de la social, adaptan el refugio a un museo arqueo, tecnológico. Ellos, bueno, adaptaron este espacio y lo gracioso es que de la época, en 92, creo que llaman a la VHS, acá está, no se ve muy bien, pero está el cartel del Grupo Espeleológico Argentino, que se localizó en el búnker en esos años. O sea, en un momento en la deriva que tuvo el edificio, terminaron donándoselo al Grupo Espeleológico para que se reuniera allí su reunión. Este mismo cartel, ¿no? Encontré tiempo después la sede del IKEA, Pulsar. Con ellos empecé la colaboración un poco rutina, han visto, hay unos detalles de su sede, y en esa misma biblioteca, digamos, la biblioteca del Espeleológico Argentino, encuentro, esto estoy hablando ya hace, no para 20 años, digamos, porque yo hice sobre el parque, conocer un poco el itinerario, y ese fue mi primera acercamiento a la Argentina, y ellos tenían estos libros en la biblioteca de biología y el libro de Jiménez, que es un biógrafo cubano muy importante, Geografía y Espeleología en Revolución, en el cual se hacía registro un poco de la situación en el lugar en Cuba, la tecnología. Más tarde vieron en la película Andrea Gobetti, que es el señor que dice en un momento, él considera, por ejemplo, que el único país en el mundo en el cual se le dio importancia a la biología es Cuba, porque realmente una vez sucede la revolución, Jiménez es convocado, asume funciones de ciencias, y crean la universidad y la escuela de biología en Tomás Señales. Esto es un cuadro que está en la escuela, que es un cuadro de la época, ¿no? También en el cual hoy, bueno, el delito sería que poder líderes de los 80, de alguna forma, más allá de la política popular. Este también es un congreso biológico de la época en que se reunían y tenían
respecto. Hay que decir que tenían justamente, dada, sobre todo en los años 60, dada la crisis de los misiles, bueno, la Guerra Fría, realmente hubo un interés estratégico en desarrollar la disciplina el fortalecimiento de la actividad. A día de hoy, de alguna forma, por las partes sucediendo, de alguna forma permanece abierta. Este es una foto de uno de los libros de Núñez Jiménez, es un ojo contra una de las cuevas de Santa Catalina. Me parece interesante, bueno, una foto que encontré después de haber conocido Santa Catalina, porque este libro me lo dieron en la Fundación Núñez Jiménez, en La Habana, pero ya había visitado Santa Catalina. Lo interesante es que era una foto, este es el imagen que yo había tomado, ¿no? Que está ahora en la película, y la foto, me pareció interesante que el punto de vista era exactamente el mismo, porque dado lo accidental del suelo, el lugar donde tenía que colocar la cámara, el único lugar posible que tenía luego de la cueva era este, ¿no? Entonces me parecía también el código que yo había repetido de alguna forma ese encuadre, sin conocer la foto, ¿no? Bien, y un poco para explicar el título de la película. El título de la película proviene del grupo que vemos en la película, que tiene este artefacto respirador que extrae el aire de la cueva. Están haciendo ahí un experimento en el cual, a través de la succión del aire en la cueva, abajo, habiendo descendido dentro de la cueva, lo que sucede es que la cueva obviamente genera una descenso del aire y eso permite continuar o detectar por dónde puede proseguir la situación de reflejo, buscan encontrar por dónde continúa la gruta, ¿no? Ese es el objetivo de entender la película que estábamos explicado, pero el grupo que justamente utiliza esto, de hecho, lo habían diseñado el propio espacio de instalación, tenía que haber. Y acá, bueno, acá lo vemos, el equipo es uno de los protagonistas. El logo Grota Continua tiene que ver, bueno, el logo Grota Continua. Grota Continua es un nombre que proviene de Lota Continua, porque Lota Continua es una agrupación de 1978, es una diversas revoluciones que empieza a haber en el año 78. Surgen varios grupos paralelo a las Brigadas Rojas, surge este grupo, Lota Continua, que de alguna forma inspira el logo por un lado, pero también el nombre del grupo, ¿no? Me gustaba también, bueno, más allá del vínculo con el grupo político, también como la posibilidad de imaginar también una reunión de disciplinas, ¿no? Me hacía acordar un poco al juego indistinguible, a esta idea de un rol que puede ser representado en lugares, ¿no? La película mucho más claro. La película de Farocchi es un mismo actor con un mismo vestuario que ejecuta distintos roles en la fábrica, en la que pueden fabricar el mismo material, pueden fabricar una o un arma, ¿no? Hay algo de eso que también me resonaba en la idea del grupo que tiene sus ideas, y
también en relación a esta situación que tiene que ver con cierto eco que pueden tener estudios puntualmente la primavera árabe, que tuvo la resonancia respecto a la crisis que había años previos, la Revolución Francesa, ¿no? Una erupción de un volcán. Muy interesante ese cruce, como otras relaciones que quizás no están tan esclarecidas en algunos recorridos vinculados a la ecología, ¿no? La ecología en general se vacía un poco de contenido en esa idea de globalizarla también, una especie de un eslogan que borronee o que no contornee los espacios locales, ¿no? Las comunidades locales. Este es uno de los periódicos. Bueno, entiendo también, si no me equivoco, el CEO de acá de Pekín, si no me equivoco, participó de otra continua. Así que también eso genera un recorrido particular en la política y la poética del territorio. Y en relación a eso también otra coincidencia, estoy trabajando con un grupo, colaborando con un grupo de artistas, un proyecto que se llama Sionitus. Estamos explorando un poco, indagando, hicimos en octubre, hicimos una serie de presentaciones en el IF, Investigaciones del Futuro. Presentamos una obra que es un concierto audiovisual relacionado con ciertas situaciones que suceden en las geografías activas. Estas son anacondas, son estas mangueras que trasladan el agua, se pueden encontrar en las zonas de hielo, en Neuquén. Y esta es son dos imágenes nada más. Ahora fue muy bueno. Ahora hacer hay gente que una necesidad de una forma de volver un poco vamos saliendo, pero no vuelvo. Vamos en Marte. Yo tengo una pregunta. Yo no caché la última conversa. ¿Eso se presenta como una película o es un concierto? Es un concierto, es una instalación, concierto No, audiovisual. porque se va a Vaca Muerta a presentar. Yo eso no caché. ¿Se podría explicar un poquito más? Porque mi pregunta es otra, pero yo quería entender. O sea, la obra la hicimos en un espacio que se llama Investigaciones del Futuro. Es un espacio, un taller, espacio cultural que hay en Villa Lynch, que es no es en la ciudad, no es en Capital, sino cruzando unas cuadras en Villa Lynch. Ahí hicimos una instalación y había una especie de maquinaria que de alguna forma replicaba o evocaba algo de funcionamiento, porque había también, estudiamos bastante cierta materialidad que vimos en la intervención de la geografía. Entonces hay circuitos cerrados de mangueras, hay
solenoides se llaman, pero son unos artefactos que golpean estructuras, un andamio, todo eso contenido dentro de una instalación que uno entra y sucede esto. Hay un concierto también con vientos, hay un corno, hay un trombón, quienes hayan ido quizás. Y hubo funciones, es un formato un poco más teatral, si querés. ¿Sí? Esa es la segunda, ¿no? De la Cobra. Sí. Y la otra es en Italia, esto es aquí. Claro, la Gruta Continua, esto que vimos primero, es una película, un largometraje, un documental, que ya está terminado, se va a dar, repito, se proyecta mañana. Ya. Se proyecta en móvil, es un espacio que está en Chela, en Parque Patricios. Se proyecta al aire libre y va a haber choripán. Carne no humana. Mira, yo quería preguntar un poco acerca de la relación entre esa política y ciencia más que todo, ¿no? Hay una relación ahí entre territorio y poética que perpasa el político, ¿no? Este juego, ¿no? De la lotta continua, de la grota continua. Y me parece interesante porque, bueno, toda la movilización ahí en Cuba, o digamos del desarrollismo, no del desarrollismo, ¿no? Pero del tercermundismo, de decir, bueno, es importante tener ciencia, que eso es la emancipación del Estado, la emancipación de la sociedad, ¿no? Ya no necesitamos lo gringo, entonces que la ciencia de la grota se vuelve algo revolucionario, ¿no? Porque tener ciencia, tener tecnología, era una agenda del tercer mundo, ¿no? Como emancipación. Pero ya no estamos más en este momento, ¿no? Estos tipos que están allá están haciendo una referencia a Italia Roja, pero en el contemporáneo, ¿no? Y me fascina porque me parece que hubo una especie de despolitización de la ciencia que se pide a los cientistas. No sé si es el tema del filme, ¿no? Pero es un poquito de lo que veo. Que se pide a los cientistas que no sean políticos, ¿no? Que sean como muy neutrales de todo. Pero estos tipos ahí que parecen como que vieron de una historia revolucionaria, hablan de que no, que estar en la grota es de alguna manera hacer alguna especie de política, no sé lo que es. No sé si se podría hablar un poco más de eso, lo que fue este contacto con un grupo de cientistas que piensa de alguna manera política, porque me parece que el nombre de la película también juega un poco con eso, ¿no? Quería que hablase un poco más de eso, por favor. Sí, en principio, bueno, creo que había una intención de los personajes, y Andrea en particular, Andrea Gobetti, que es el señor que habla en el video, que habla del daño que hacemos, que se burla un poco de esa instancia. También porque él es un personaje controversial y le gusta como ser contestatario de alguna forma dentro de la propia disciplina, de la propia discusión espeleológica, porque a él, o sea, el espeleólogo en general va y lleva dinamita, o sea, no es que tiene una situación de armonía, o sea, lo que uno pensaría, ¿no? Bueno, tiene algo también bastante como metodología para poder explorar. También usan pequeñas cargas de dinamita, o sea, no es que es particularmente green, digamos, el tratamiento. Con lo cual, Andrea lo que era interesante, que tenía toda una familia, una tradición familiar, que venía de Piero Gobetti. Piero Gobetti, que su abuelo era colega, o sea, ellos editaban un periódico en Torino con Gramsci, editaban directamente, o sea, tenían y su abuela, Ada Gobetti, también era partigiana y también pionera de los derechos de las mujeres en Italia. Su papá, que era, creo que Carlo, no me acuerdo, Carla era la, bueno, también sindicalista, hacía documentales sindicales en la época de Lotta Continua. Bueno, él es como una leyenda, y él decidió hacer este camino de la espeleología, pero bueno, con esa carga familiar, con esa herencia, en el cual
totalmente estaba, o sea, está muy bien el comentario porque continuamente entraba en conflicto con su contexto institucional, ¿no? Porque aquí no tenemos tan desarrollado la parte institucional, pero en Europa sí, tanto en Francia como en Italia hay apoyo a los grupos que hacen espeleología, entonces hay una suerte de diplomacia institucional que en los congresos y todo eso, y en ese caso él no participaba, ¿no? Era como un poco más desencuadrado de ese cuerpo, digamos. Pero sí, es difícil también como en relación al patrimonio, esto que hablamos también. Bueno, en qué medida uno considera relevante una lucha, ¿no? También. Eso es interesante del libro tuyo también, que hablas un poco también, o en la discusión también con M7, creo que surge ese tema, ¿no? De en qué momento empieza a trasladarse, cuando deja de ser la lucha obrera un tema y pasa a ser la lucha ecológica, ¿no? Como esa especie de ¿por qué no pueden dialogar? Como que hay algo ahí como si fuera algo que está quebrado, ¿no? O no es que no dialoga, pero son pocos los actores que hacen el cruce, ¿no? Entre esas dos situaciones. Bueno, espero que esto sea parte de esa profundización, no sé. No sé si contesté algo de esto, pero... Por ejemplo, toda la discusión del antropoceno, ¿no? Los cientistas que empezaron a decir, bueno, el antropoceno es una cuestión tecnológica, ¿no? Que es la revolución industrial, la quema del carbono, bueno, la humanidad, y se pasó el antropoceno, ¿no? Y ahí ha venido cientistas que son un poco más políticos y dijeron, no, es una cuestión del colonialismo. El colonialismo que generó la destrucción del planeta porque sacaron los bosques de todos. Entonces, me parece interesante que haya una relación entre ciencia y política ahí, ¿no? Que es una cosa que siempre estuvo. Yo creo que en el siglo XIX los cientistas estaban todos metidos también en la reforma social, ¿no? Había toda una aspiración mucho más política y que piden que los cientistas hoy sean más neutrales, ¿no? Entonces me parece que tener una gruta roja, no sé, hay algo ahí, no sé lo que es, pero era más un comentario, gracias. Te voy a contar una cosa, nosotros hicimos una muestra sobre el antropoceno y vinieron unos geólogos a darnos conferencias. Y los geólogos dicen que la idea del antropoceno es la omnipotencia del hombre, porque para la Tierra y para ellos el hombre llegó hace muy poquito. Y es cierto que el cambio climático es un evento dentro de la historia del planeta. Y dice, sí, puede desaparecer el hombre como especie, pero no afecta al planeta. Los geólogos tienen una mirada de millones de años y le parece que la idea de creer que el hombre va a destruir el planeta es una omnipotencia total del hombre. No, es interesantísimo. Hay una pregunta por ahí arriba. Hola. Bueno, mi pregunta, comentario entra por otro lado que tiene que ver con por donde sospecho que va la película, que no llegué a ver, pero un poco conociendo algunas cosas previas tuyas, y pensaba en si no funciona como una especie de antidocumental, ¿no? Vos decías, bueno, en verdad, este grupo de espeleólogos inventaron este artefacto para ver, sacar el aire y ver por dónde sigue la gruta y qué sé yo, pero la sensación es que, no sé, es que hay una beta un poco cómica, o empática con estos personajes entre extravagantes y outsiders, no sé, yo le veo como una beta, como algo que tiene que ver con, no sé, una suerte de antidocumental en donde nada termina de entenderse del todo, y también con el hallazgo de algunas, no sé, pienso en el cine de Herzog, digamos, como el hallazgo de estos personajes un poco nerds, un poco extravagantes, que nos llevan a conocer, digamos,
aproximarnos a determinados mundos. No sé, me quedé un poco pensando en ese tipo de producción audiovisual. Sí, bueno, Herzog obviamente es referente ni hablar. Desde ya, bueno, la película que él hizo sobre Llobet está encargada por la UNESCO, ¿no? Es un punto bastante distinto. Obviamente salvando todas las distancias personales, ¿no? De capacidad. Pero bueno, y también hay una tradición muy europea ahí también, ¿no? Con Bartowski, que había hecho la música, también a él no le gusta la película, la de Herzog, porque dice que tiene, bueno, porque justamente en la película se desarrolla mucho esta idea de que el origen de la humanidad está ahí, ¿no? Está en Europa, ¿no? Como una cosa que ya es como un poco reiterativo. Pero bueno, no sé si lo dice él en la película, y además en todo caso lo interesante es que termina con las plantas nucleares, ¿no? O sea, también en relación al patrimonio, a qué, o sea, qué vamos a preservar. Vamos a preservar esta cueva que tiene estas pinturas rupestres, pues se construye este museo al lado de la cueva para que para que la violencia lenta no deteriore, digamos, no acelere el deterioro de la pintura rupestre, y después a 3 kilómetros tenés una planta nuclear, o sea, también esas incoherencias que existen, ¿no? Que tenemos. Que obviamente es una violencia que en territorios nuestros, sudamericanos, son mucho más extremos. Imagínate si en Francia es así, lo que sucede en nuestros territorios. Y bueno, eso es un poco por ahí, esta obra que estamos haciendo va más para ese lado. Y el recorrido que tiene la Gruta Continua, justamente, un poco en una metodología más de deriva, si querés, de iniciar un recorrido en Italia y que termina en Cuba. En la película hay toda una sección en Cuba. Tiene que ver con eso, con un poco una pregunta, ¿no? Preguntarse, o más es obviamente, no puedes, es una isla, ¿no? No podés llegar, pero bueno, en la película se llega, entonces es también una hipótesis posible, claro. Pero bueno, sí, es para realmente... bueno, también es eso, particularizar, me parecía interesante respecto a esta idea de no olvidar lo local también, no olvidar el conflicto local, que a veces el problema que tienen estos discursos ecológicos es que buscan como homogeneizar o cierta estatura que pues cuesta, o esto genera un greenwashing instantáneo, ¿no? Como difícil de trascender de ahí. Gracias por compartirnos un poco de tu trabajo. Creo que a través de la vasta documentación que has mostrado, fotográfica sobre todo, es para mí imposible no pensar en la asociación que existe en la historia de la fotografía con los procesos extractivos que involucran los materiales que están involucrados en los procesos fotosensibles de inicios del siglo. Y pensaba que, claro, hay unos cuerpos que definitivamente en Latinoamérica y en Sudamérica están representados y bastante bien documentados, frente a otros procesos extractivos en los que no existe mayor fotografía. Y por supuesto pienso en Potosí, y pienso en una práctica extractiva sostenida, colonial, que se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, desde mediados del siglo XVI, en la que esos cuerpos, como te digo, no están fotografiados, no están documentados en fotografía de la manera que se tratan estos cuerpos que nos has mostrado y que hemos visto, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas de la patrimonialización de estos espacios y cómo mostrabas algunos ejemplos en Europa, me parece, de cómo las grutas y los espacios turísticos, etcétera, se han creado como unos espacios y unas infraestructuras, justamente hablan de la desmedida, digamos, diferencia estructural que existe de esos procesos de exploración geofísica, y cómo el turismo, por ejemplo, hoy en día en Potosí se activa desde los sindicatos que operan las minas, ¿no? En Potosí, en Bolivia en general, desde los años 80,
el Estado no opera más las minas, sino que los forman grupos sindicalistas, ¿no? Y hoy en día, bueno, te hablo tal vez de hace unos 15 años, hay una mayoritaria propuesta de infraestructura turística completamente precaria, que los propios grupos sindicalistas que operan los túneles y las grutas, las minas en el Cerro Rico, en Potosí, generan una especie de turismo, pero que es completamente al turismo europeo que se ve en esas imágenes. Entonces, un poco llegando a tu proyecto de documental, en el que hablas de esta casi que parecería, bueno, este túnel que conecta estos dos territorios completamente distintos, ¿no? Cuba y Italia, y que se conectan por este túnel, ¿no? ¿Cómo sientes las relaciones que históricamente se han construido entre estos dos territorios, ¿no? De despojo y posesión? Y cómo eso en tu documental se puede ver. Yo no he tenido la oportunidad de ver tu película, pero quisiera que puedas contar un poco más, si es que existe entre esta especie de antípodas o este túnel que se teje entre Europa y el Caribe, algún tipo de relación que devele también esos procesos sistémicos coloniales que existen, ¿no? Bueno, gracias. Buena participación, pero partiste la cabeza. No, está buenísimo. Está muy bueno digamos, traer a Bolivia también, porque es una tradición minera histórica y muy triste también, a su vez. Sería... Sí. Bueno, sí, me gustaría saber mucho más de eso también. Me parece que estamos viviendo un proceso de mucha aceleración, ¿no? Al respecto, y todo esto que está sucediendo ahora, bueno, con el RIGI, digamos, con toda esta legislación nueva que hay, va a traer muchísimo más explotación al respecto. No estoy tan informado de la situación en Bolivia ahora, pero entiendo que, por lo menos acá en nuestro territorio, bueno, vamos a ver cómo prosigue la cosa con estas nuevas legislaciones. Pareciera que cada vez es más difícil generar situaciones de discusión, ¿no? Porque no se trata tampoco de generar una dialéctica en la cual esté mal la explotación, sino por la experiencia que yo tuve, por lo menos en Neuquén de primera mano, es que no es la actividad en sí misma podría estar ejecutada, pero no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo ¿no? No existe, hay un desmantelamiento tal del Estado que no hay posibilidad de que eso sea, no hay ningún ente que esté controlando cómo se ejecutan los procesos, ¿no? Incluso ciertas técnicas, la técnica sísmica que está muy interpelada, hay formas de controlarla, etcétera, y no hay controles al respecto. Bueno, eso es algo que bueno, que deberíamos revisar, digamos, de alguna forma. Pero, no sé, es un tema demasiado grande para ahora, si alguien quiere aportar algo. Bueno, gracias Julián por tu presentación, gracias por las preguntas. Vamos a cerrar y insisto en la invitación a continuar mañana. Nos vemos a las 14. A las 14 va a haber una conferencia de Gabriel Giorgi. Luego retomamos la conversación de los proyectos de Úrsula Biman junto a Paulo en una conversación con Blanca de la Torre. Y el cierre es la conferencia final de Paulo Tavares, llamada Hacia una arquitectura de la reparación. Gracias por venir acá, gracias por las preguntas.